un resorte se puede deformar siempre y cuando, siempre y cuando no, no perjudiques o no sobrepases esto. Los resortes tienen un punto que pueden regresar a su estado normal. Si sobrepasamos su resistencia, es resistencia, se le podemos llamar resistencia. Si sobrepasamos esa resistencia, pues obviamente no el resorte ya va a comenzar a sufrir una deformación o una deformidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. Sí. sí, eso es en cuanto aplicas una fuerza a un resorte, ¿no? Pero ¿qué pasa si se la aplicas a un cuerpo que está en reposo? Cambia de estado de movimiento, ¿no? Cambia su condición de reposo a una condición de movimiento, porque se le está aplicando una fuerza. Entonces, la fuerza, vamos a decir que la fuerza es la medida de la intensidad de una interacción en cualquier interacción, o es la acción que se ejerce. Bueno, vamos a anotar, es la acción que se ejerce sobre un cuerpo. Fuerza es la acción que se ejerce sobre un cuerpo que tiende a cambiar. Fuerza es la acción que se ejerce sobre un cuerpo es la acción que se ejerce sobre un cuerpo que tiende a cambiar que tiende a cambiar el estado de reposo, que tiende a cambiar el estado de reposo, que tiende a cambiar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. Entonces, había muchos físicos, matemáticos de hace mucho tiempo que tenían diferentes teorías acerca de los movimientos. Entonces, Aristóteles diferenciaba estos movimientos como naturales y no naturales. Los naturales son como, por ejemplo, la caída libre, la rotación de planetas. Es decir, no precisan, al igual que en reposo, la existencia de fuerzas, sino, por ejemplo, en caída libre, lo que interviene es la aceleración de la gravedad. Y en la rotación de planetas, ¿qué es lo que interviene, muchachos? ¿Sí ven la pantalla? Sí. ¿Sí? En la rotación de planetas, ¿qué es lo que interviene, muchachos? Si en caída libre lo que interviene es la fuerza de gravedad, en la rotación de planetas, ¿qué interviene? La fuerza de atracción. ¿De quién? Entre los planetas, creo yo. Pero ¿quién es el más importante entre todo el sistema solar? El sol. El sol. ¿Quién es el que ejerce la mayor fuerza de atracción en el El sistema sol. solar? El ¿Quién? sol. El Sol, muy bien, sí. Sol. El Sol es entonces, en este caso, Aristóteles dijo que los movimientos de rotación del planeta estaban dentro de los movimientos naturales, ¿sí? Y también dijo que había fuerzas no naturales, que obviamente las no naturales precisan de una aplicación, de una acción, de una fuerza, ¿sale? Aunque sean uniformes, por ejemplo, cuando se lanza un objeto, cuando se patea un objeto, o cuando la fuerza se acciona o se aplica cuando un objeto está en movimiento. Esas son las que Aristóteles consideraba como no naturales.
¿Ya lo anotaron, muchachos? Todavía no. Permíteme tantito. Recuerden, no es necesario que, por ejemplo, naturales, caída libre y rotación pueden poner, y no naturales, pues la acción de fuerzas a objetos en movimiento. ¿Ya? Ya. Ok. ¿Y Galileo qué decía? Galileo decía que las fuerzas son las causantes de los cambios en la velocidad. Por lo tanto, en el movimiento rectilíneo uniforme, en donde V es constante, no es preciso la existencia de fuerzas. Es decir, cuando la velocidad es constante, pues no hay ninguna aplicación de fuerza. ¿Por qué? Porque también la aceleración es cero. En cambio, en el movimiento curvilíneo uniforme, que como ejemplo también es el tiro parabólico, aquí sí hay variación. Entonces, como hay variación, pues sí interviene la acción de fuerzas. ¿Listo? Todavía no. Avanzamos. Aquí en esta parte no es necesario que escriban todo, muchachos. Nada más lo más importante, aprendan a captar y a capturar lo más importante. ¿Listo? Ya, maestro. ¿Listo? Avanzamos. Ya, maestro. Ahora, Newton, ¿qué es lo que decía? Y de alguna manera, este físico, me gustaría que lo tengan muy en cuenta porque un poquito más adelante lo vamos a estar mencionando mucho con las leyes de Newton. Entonces, Newton decía que además de las fuerzas por contacto, o él las llamaba vis impresa, existen las fuerzas que actúan a distancia, la vis centrípeta, incluso en el vacío. Un ejemplo en estas últimas son las fuerzas gravitatorias que gobiernan los movimientos de los planetas. Por ejemplo, también el peso de los cuerpos es una fuerza, perdón, gravitatoria, en donde uno de los objetos es siempre la Tierra.
¿Listo? Permíteme tantito. ¿Listo? Ya. ¿Ya? Ok. Entonces vámonos con otra definición de lo que es fuerza. Y la fuerza, aquí lo tenemos ya un poco más completo, la fuerza, y esta la encierran en un rectángulo. Fuerza es toda acción capaz de cambiar el estado de reposo o de movimiento o de producir alguna deformación en un cuerpo. ¿Listo? Aquí me gustaría introducir otros objetos. Ponen en la parte de abajo estática. ¿Ya notaron estática? ¿Ya? Y vamos, Ya, dos puntos y ya maestro. seguido, estática. La definición es la parte de la física, es la parte de la física, es la parte de la física que estudia los cuerpos en reposo. Es la parte de la física que estudia los cuerpos en reposo. Punto. Ahí también encierran esta definición. El siguiente concepto que me gustaría introducir sería dinámica. Y la dinámica yo la tengo como la parte de la física. Dinámica es la parte de la física. A ver, si la estática estudia los cuerpos en reposo, la dinámica, ¿qué estudiaría? ¿Quién me contesta? Cuerpos en movimiento. Exactamente. Entonces, dinámica es la parte de la física que estudia los cuerpos en movimiento. Esa sería la dinámica. Entonces, dinámica es la parte de la física que estudia los cuerpos en movimiento. Entonces, para que tengan bien visualizado, ¿no? Estática estudia los cuerpos en reposo, la dinámica estudia los cuerpos en movimiento. ¿Sí? Aquí, de hecho, tengo una definición, pero a mí me gusta más la que yo les di, que es la parte de la física que estudia los cuerpos en movimiento. Y bueno, aquí le ponen los cuerpos en movimiento, pero atendiendo a las causas que lo producen. Es decir, y las causas que producen
el movimiento son las fuerzas, ¿sí o no? Entonces, si quieren agregar nada más, es la parte de la física que estudia los cuerpos en movimiento, pero atendiendo a las causas que lo producen, es decir, las fuerzas. ¿Listo? ¿Seguimos? Sí, maestro. Ok. Sí, profe. Las fuerzas, ¿sí se acuerdan que en un inicio vimos que es un vector y que es que es un vector y que es un escalar? Creo que sí. ¿Sí? Una cantidad escalar, ¿quién se acuerda que es una cantidad escalar? ¿Nadie? ¿Nadie, nadie? Lo estoy buscando. Una cantidad es bien sencillo. Una cantidad escalar es aquella que nada más es la cantidad, está expresada por la cantidad. Es decir, no tiene dirección ni sentido. Y una cantidad vectorial es una cantidad y aparte tiene dirección y sentido. ¿Ya se acordaron? Sí. ¿Sí? ¿Ya se acordaron? Entonces, aquí lo que nosotros estamos concluyendo es que las fuerzas son vectores, es decir, las fuerzas tienen carácter vectorial. Y aquí, como nos dice, la fuerza F y arribita le ponen una flechita. Esa flechita indica que es una magnitud vectorial, ya que posee además de un valor concreto, o sea, lo que les decía, una cantidad, tiene una dirección y un sentido determinado. Entonces anoten esto de lo que es una fuerza. La fuerza F es una magnitud vectorial, ya que aparte de tener un módulo, es decir, una cantidad, un valor determinado, tiene una dirección y un sentido. Y los vectores se representan así como tengo aquí la F, ¿no? Se representan con la F y con la flechita arriba. La flechita va indicando la dirección hacia la derecha, pero puede ser que la flechita la podamos poner hacia la izquierda, o la flechita puede ser que la podamos poner hacia arriba, o puede ser que la flechita vaya hacia abajo, dependiendo, ¿no? De cómo se aplique la fuerza, ¿vale? ¿Ya está? Ya, profe. Por lo tanto, la fuerza resultante podríamos decir que es la suma de todas las fuerzas, ¿no? Que sería fuerza resultante es igual a F de X, ahí me está indicando el vector, más F de Y más F de Z. Anotan esta fórmula, por favor. Es decir, que la fuerza resultante va a ser igual a la suma de fuerzas en X, perdón, las fuerzas en X más las fuerzas en Y, si es que existe también las fuerzas en Z, porque en este caso sería un tridimensional. Normalmente lo que más trabajamos es bidimensional, es decir, en los ejes de las X y en los ejes de las Y, o en el eje de las Y. ¿Ya está? Ya. Bueno, ¿cuál es la unidad de medida de las fuerzas? La unidad de medida en el sistema internacional es el Newton. Y que es la fuerza aplicada a 1 kilogramo masa para que adquiera una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Perdón. Es decir, que un Newton va a ser igual a 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado.
Ahí está. Lo podemos poner así o podemos poner kilogramo metro sobre segundo al cuadrado junto también. Kilogramo metro junto sobre segundo al cuadrado. ¿Ya está? ¿Ya está? Y bueno, tenemos que otra unidad de fuerza muy usada también, aunque yo les podré comentar que la más utilizada son los newtons. Aquí también para, digamos, para conocimiento, es el kilopondio. Y un kilopondio es igual a 9.8 newtons. ¿Ya está? Ya. ¿Ya? Y lo que les decía, ¿no? O sea, la fuerza elástica es lo que tiene como, por ejemplo, un resorte, un, un resorte así en helicoidal o un resorte también de tela. Hay resortes que se estiran también, que son de tela. Sí los identifican, ¿no? Entonces, al estirar un muelle en los vehículos, en los automóviles o en algunos camiones se les pone algunas componentes que se denominan muelles. Y bueno, estos muelles son precisamente para amortiguar los golpes que puede sufrir un determinado vehículo al ir en movimiento. Pero ese amortiguamiento implica que está recibiendo la acción de ciertas fuerzas. Esas fuerzas se reciben por el mismo peso del vehículo que se aplica a estos muelles y también por el estado como esté el camino o la carretera, ¿no? Y bueno, en este caso la fuerza elástica se le conoce, en las matemáticas se le conoce como la ley de Hooke. Y ahí tenemos la fórmula F elástica o F de elasticidad, fuerza de elasticidad, va a ser igual a menos K por delta R, donde K es una constante elástica y depende lógicamente del tipo de muelle. Es decir, si a nosotros o nos enfrentamos a un problema para calcular la fuerza elástica en un cuerpo, nos tienen que dar, por lo regular, nos tienen que dar de dato la constante K. ¿Ya está? ¿Ya lo tienen? Ya se lo copió la fórmula. ¿Ya? Bueno, y hay que anotar también ahí, deben de tener en cuenta que la K es una constante.
que es la constante elástica. ¿Ya está? Ya, profe. Entonces, la fuerza que hay que aplicar para estirar o comprimir el muelle, que lo conocemos como fuerza de deformación también, es igual y de sentido contrario. ¿Por qué de sentido contrario? Pues se le pone el signo negativo. Por lo regular, solo se necesita calcular el módulo de dicha fuerza. Y aquí tenemos la última fórmula, que sería F es igual a la constante de deformación por la delta L, que delta L sería la diferencia de la longitud, es decir, la longitud inicial, perdón, la longitud final menos la longitud inicial, eso es delta L. Obviamente la longitud inicial va a ser la longitud del cuerpo sin deformación, y la longitud final es la longitud del cuerpo ya con la deformación. ¿Ya está? Ya. Bueno, se dice que hay una fuerza límite a partir de la cual el muelle deja de comportarse como elástico. Es lo que les comentaba, si se rebasa todos los cuerpos tienen determinada resistencia a la aplicación de fuerzas. Si se rebasa esa resistencia, entonces el cuerpo ya no va a regresar a su forma original. El cuerpo ya lo que empieza a experimentar es una deformación, y ya es una deformación permanente. A eso se refiere en esta parte, ¿no? Dice que hay una fuerza límite, esa fuerza límite la vamos a conocer como resistencia, y si se rebasa esa fuerza, se puede empezar a deformar, o inclusive si el cuerpo es fracturable, se puede fracturar el cuerpo. ¿Ya está? ¿Continuamos? Sí. Ya, maestro. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo. Dice un muelle de constante elástica de 200 newtons sobre metro. Esa es con la constante K, ¿eh? Tiene una longitud de 50 centímetros cuando no se aplica ninguna fuerza. Inciso A, calcula el alargamiento que sufre al aplicar 50 newtons. Y inciso B,
la fuerza que debe aplicarse para que el muelle mida 60 centímetros. A ver, vamos a hacer el inciso A nada más. ¿Cómo quedaría, muchachos? ¿Cómo tenemos que, primero los datos? ¿Qué tenemos de datos? La constante elástica. La constante elástica que es K, ¿sale? K igual a ¿cuánto? 200 newtons sobre metros. 200 newtons sobre metro. Exactamente. ¿Qué más tenemos de dato, muchachos? De longitud de 50 centímetros. La longitud inicial, aquí en este caso sería la longitud inicial, ¿no? L. L es subíndice cero, pequeñito, ¿no? L0 igual a 50 centímetros. Ahí, ¿qué tenemos que hacer si tenemos newton metro? Tenemos que convertir esa longitud a metros. ¿Cuánto sería? Sería punto 00050 metros. A ver, ¿quién más ya lo calculó? A ver, ¿cómo calculamos, perdón, cómo convertimos 50 centímetros a metros? Con la famosa regla de 3, ¿no? Que ya me lo estuvieron diciendo la clase pasada. A ver quién aplica la regla de 3. Decimos 50 centímetros, ponemos 50 centímetros, adelante ponemos 1 metro, ¿es a cuántos centímetros? 100. 1 metro es a 100 centímetros, ¿cómo 50 centímetros es a cuántos metros? Multiplicamos 50 por 1 entre 100, ¿cuánto da? 0.5. 0.5. Entonces, 50 centímetros va a ser igual a 0.5 metros, ¿no? ¿Vale? ¿Algún otro dato tenemos? No. La segunda fuerza que es los 50 newtons. Ah, la fuerza, la fuerza sería 50 newtons, sí, muy bien. ¿Y cuál sería la fórmula? Entonces, ya tenemos todos los datos. Ahora, ¿cuál sería la fórmula? ¿Cuál sería la fórmula? La segunda que nos dio. Más bien la última, ¿no? La de F es igual a K por L menos L inicial. ¿Cuál es la que tenemos tenemos L inicial, tenemos K y tenemos F, ¿no? Entonces, la fórmula sería F igual a K, abrimos paréntesis, L menos L inicial, cerramos paréntesis. Ahí, ¿qué necesitamos conocer? La L, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo la despejaríamos? Dividiendo la F entre la
variante K y la elasticidad inicial o algo así. A ver, háganlo. Aquí está, miren. Delta L, o sea, lo que vamos a ver, la variación, sería igual a la fuerza entre la constante K. La fuerza es 50 newtons entre 200 newtons sobre metro. Metro es, se puede poner como metro a la -1 también. Newtons con newtons se va y metro a la -1 nos va a quedar metro. ¿Cuánto nos dio? 0.25 metros. Y 0.25 metros, si lo convertimos a centímetros, nos da 25 centímetros. Es decir, que la constante o la diferencia en cuanto a al alargamiento fue de 25 centímetros. ¿Ya todos están bien? ¿Ya está? Ahora, en el inciso B dice que necesitamos calcular la fuerza que debe aplicarse, ¿ya lo notaron? Calcular la fuerza que debe aplicarse para que el muelle mida 60 centímetros. ¿Qué datos tenemos aquí? Tenemos la fuerza. No, la fuerza es la incógnita, ¿no? En este caso no conocemos la fuerza. Tenemos la delta L, que es 60 centímetros. La delta L sería longitud inicial, perdón, longitud final menos longitud inicial. Delta L es igual, o la diferencia de longitud es igual a la longitud inicial menos perdón, la longitud final menos la longitud inicial. Eso sería igual, aquí está, delta L es igual a 60 centímetros menos 50 centímetros, que es la longitud inicial. Perdón, la longitud inicial, sí. Longitud final menos longitud inicial. Entonces, 60 centímetros menos 50 centímetros, ¿cuánto me da? 10 centímetros. 10 centímetros, lo convertimos a metros y pues nos dará 0.10 metros. Ahora sí, haciendo la sustitución, la fuerza es igual a la constante por delta L, que es 0.10. La constante son 200 newton metros o a la -1 por 0.10. 200 por 0.10, ¿cuánto les da? 20 newtons. 20 newtons. Muy bien. Este ejemplo es un ejemplo claro de lo que es la ley de Hooke. Esto lo conocemos como ley de Hooke. Bueno, hay fuerzas, antes de ver esto, hay fuerzas que nosotros podemos llamarlas como fuerzas concurrentes o fuerzas colineales, ¿no? Y entonces estas fuerzas, cuando son fuerzas colineales,
Lo único que tenemos que hacer es sumar o restar o dependiendo, ¿no? Vamos a suponer que la fuerza en A es igual a 4I más 6J newtons y la fuerza en B es igual a 6I más 2J newtons. Vamos a hacerla más fácil. Ahorita olvídense de esta. Suma de fuerzas, primero pónganle suma, fuerzas colineales antes de estas concurrentes para ir entendiendo mejor. Fuerzas colineales. Las fuerzas colineales son aquellas fuerzas que se encuentran alineadas, es decir, que lo único, por ejemplo, un ejemplo, tenemos una fuerza 1, F1 igual a 3 newtons, F2 igual a 4 newtons y F3 igual a 6 newtons. ¿Cuál sería la fuerza resultante? Pregunta, ¿cuál sería la fuerza resultante en esta? ¿Sí lo anotaron? F1 igual. Anoten F1 igual a 2 newtons. F2 igual a 3 newtons y F3 igual a 5 newtons. Pregunta, ¿cuál sería la fuerza resultante? 10 newtons. Exactamente, entonces ponemos suma de fuerza resultante, ponen fuerza resultante sería igual a la suma. ¿Sí saben cómo se pone el signito de suma? Es como una E al revés. Pero todo es como dos Bs acostadas, pues. Suma de fuerzas. Entonces, fuerza de resultante es igual a la suma de fuerzas. Por lo tanto, sería fuerza 1, fuerza resultante es igual a fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3, lo que es igual a 2 newtons más 3 newtons más 5 newtons, lo que es igual a 10 newtons, como lo sacaron, ¿sí? ¿Ya está? Ahora ahí les va la última. También son fuerzas colineales. Anotamos fuerza 1 igual a 6 newtons. Fuerza 2 igual a 8 newtons. Y fuerza 3 igual a menos 10 newtons. ¿Cuál sería la fuerza resultante? 4 newtons. Muy sencillo, ¿verdad? Porque son fuerzas colineales. Lo único que tenemos que hacer es ir sumando, restando, dependiendo. Pero hay otros tipos de fuerzas, como las fuerzas coplanares, ¿no? Que ya las vamos a ver en un plano, ¿sí? Que se encuentran en un solo plano y tenemos que calcular la fuerza resultante de este tipo de fuerzas. Entonces, las fuerzas colineales, para calcular la fuerza resultante, no hay mayor problema, ¿no? También hay fuerzas concurrentes, ¿sí? Y bueno, estos otros tipos de fuerzas los veremos en la siguiente sesión. Por el momento sería todo. Me da gusto que estén bien. Seguimos en contacto por ahí en el Classroom y les deseo un excelente fin de semana, muchachos. Gracias, profe. Igualmente, feliz Navidad y Año Nuevo. Igualmente, que la pasen muy bien. Gracias, Lic, maestro. Lic Salvador, Gracias, Lic maestro. Nos Israel, vemos. que la pasen bien, estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta Muchas luego, gracias. Hasta luego, felicidades. maestro. Que la pase bien. Y nos vemos de regreso el Felicidades. 16 de enero. ¿Perdón? Nos vemos de regreso el 16 de enero. Se van de vacaciones 3 Ahorita semanitas. no van a estar. Yo pensé que íbamos a continuar todavía. Con razón me están diciendo felicidades. Sí, no se preocupe, profe.
Bueno, que estén muy bien, muchas felicidades también, les mando un abrazo a ustedes. Muchas gracias, Lick. Cualquier cosa Que la nos pasen muy bien. comunicamos. Estamos en contacto. Bye.